Bien, hola a todas y a todos. Continuamos con el ciclo de charlas, conferencias de expertos y expertas sobre innovación docente e investigación. Una vez que hemos hablado sobre inteligencia artificial y la aplicación del chat en el aula, vamos ahora a hablar con una experta de la otra parte del continente, concretamente de Ecuador, y hablo de la doctora Otilia Vanessa Cordero, que tiene una amplia formación académica. Incluye dentro de su formación un título de tercer nivel en Ingeniería de Administración Financiera y un doctorado en Economía Agraria y Alimentaria y de Recursos Naturales por la Universidad Politécnica de Madrid. Además, posee múltiples maestrías en Economía Agraria, en Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural e Ingeniería del Medio Ambiente. Quiero decir que estamos no solamente ante una docente, sino una gran investigadora con resultados importantes de investigaciones sobre cambio climático, desarrollo rural, en publicaciones en Scopus y otros índices de impacto. También subrayar que la profesora Otilia Vanessa ha tenido una importante labor en gestión en cuanto que llegó a ser, ha sido ministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería, concretamente en el Gobierno de Ecuador, y es miembro activo del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, contribuyendo así a lo que es la coordinación regional y al desarrollo de este ámbito. Por todo ello, yo quisiera en primer lugar dar las gracias a la profesora Otilia Vanessa por su tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y por lo tanto le quería dar las gracias en nombre de la organización por dedicarnos este tiempo para compartir con nosotros su experiencia. Buenas tardes, buenos días por el cambio horario. Profesora, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, estimado Víctor, por esta invitación a formar parte de estas conferencias desarrolladas por la Universidad de Jaén. Estupendo. Mira, Otilia, vamos a hablar, hay un tema que nos ha sugerido sobre cuando preparamos esta conferencia, y es el hecho de que está usted iniciando un proyecto de innovación muy interesante, bajo el título Análisis del impacto de las prácticas sociotécnicas y del acceso a las TIC en los procesos y prácticas educativas en la Universidad de Cuenca en el contexto de la pandemia por COVID-19. Entonces, nos gustaría un poco que nos compartiera en qué consiste este proyecto, cuál ha sido la idea, por qué se ha hecho y un poco que comparta con nosotros el desarrollo de este proyecto de innovación. Muchas gracias. Sí, este proyecto surge desde esa problemática en 2020, donde prácticamente todos los sistemas educativos del mundo se vieron obligados a implementar la enseñanza remota de emergencia, o lo que se conoce en sus siglas ERE, por la crisis sanitaria de ese momento, COVID-19, y desde entonces la educación virtual se ha convertido más que en una potencialidad, en una necesidad. En 2020, más de 1.200 millones de estudiantes a nivel mundial, 160 millones alrededor aquí en la región de Sudamérica, debieron adoptar y adaptarse a la modalidad virtual de clases. Además, específicamente acá en el Cono Sur, como tal Sudamérica, se han implementado programas de inclusión de TICs en la educación. Hay una iniciativa, en este caso de Computadores para Educar de Colombia. Se ha visto que hay otras iniciativas en Chile, con el plan Ceibal de Uruguay y otros planes que de cierta manera antes de la pandemia se habían ya introducido a estos sistemas educativos donde la tecnología o las TICs eran parte de la educación. Entonces, estas iniciativas como tal, pues ayudaron de cierta manera a que podríamos decir en la educación superior, pues no vengamos desde cero en la implementación de TICs en la educación. Sin embargo, sí es verdad que 2020 para nosotros sí fue un golpe fuerte porque nadie estaba preparado, ni en el sector educativo, ni en ningún sector como tal a nivel mundial, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues esta realidad demandó un análisis acerca del acceso, las prácticas y las capacidades tecnológicas de docentes y estudiantes respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, específicamente, este proyecto se está desarrollando en la, en la Universidad de Cuenca.
el cual es una universidad particularmente relevante en Ecuador. Esta universidad ha realizado un esfuerzo sostenido por incluir las TICs en su proceso de enseñanza-aprendizaje desde hace algunos años, es decir, antes de la pandemia, siendo una institución de educación superior, en este caso pública, de relevancia regional, que presta servicios a más de 15,000 estudiantes, tanto urbanos y rurales, de diferentes sectores socioeconómicos. Además, es fundamental entender cómo las transformaciones en la educación, producto de la pandemia de COVID-19, han afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según la encuesta de tecnologías de la información y comunicación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en 2020 de aquí de Ecuador, el 53.2% de los hogares ecuatorianos tienen acceso a Internet. Sin embargo, este indicador y esta política enfatizan el acceso a dispositivos e infraestructuras técnicas. Por lo tanto, es importante que sea, en este caso, priorizado los aspectos técnicos digitales antes que el conocimiento pedagógico que debe acompañar a la competencia digital. Es decir, si es verdad, los hogares, como ya les dije, aproximadamente el 53% tienen Internet según este censo, pero la cuestión es que Internet, ¿para qué? ¿No? ¿Cómo se lo utiliza dentro de la educación o en torno a la educación? Entonces, en este aspecto, nos preguntamos cómo el acceso a las TIC y a las prácticas sociotécnicas educativas de docentes y estudiantes durante la pandemia impactaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad de Cuenca. Y es por eso que nuestro objetivo se centra específicamente en analizar el impacto de las prácticas sociotécnicas y del acceso a TIC en los procesos y prácticas educativas en la Universidad de Cuenca en el contexto de la pandemia por COVID-19. No sé si hay alguna pregunta más al respecto, si quedó claro, algo que pueden enfatizar. Claro, y concretamente en el proyecto que están ustedes ahora poniendo en práctica, entiendo que son docentes de la Universidad de Cuenca, pero de distintas disciplinas. ¿De qué disciplinas y cuáles son más o menos el espectro de profesores, de investigadores que están participando para confrontar esos datos? Sí, justamente es un equipo multidisciplinar, el cual en este caso estamos de diferentes áreas del conocimiento, desde las ciencias de la computación, sociología, la economía, importante también desde las políticas públicas, ya que se busca que este proyecto pueda ser como un pilotaje a nivel de Universidad de Cuenca, como ya lo dije, es una universidad bastante importante en la región y que pudiéramos replicarlo en el estudio ya de la educación superior como tal. Entonces, es un equipo multidisciplinario, el cual, como lo dije antes, pertenecemos de diferentes áreas donde, por supuesto, tenemos a docentes, investigadores, que pertenecen específicamente a ciencias de la computación. El grupo que nosotros hemos formado se llama Grupo de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Cuenca. Ese es el grupo como tal que nosotros tenemos registrado aquí en el Vicerrectorado de Investigación, donde este grupo pues se encarga específicamente de todo lo que tiene que ver o cómo ligamos la educación con esa tecnología, pero también otros aspectos que hoy se está estudiando mucho como CTS, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta específicamente, somos un grupo multidisciplinar de docentes e investigadores que estamos llevando a cabo esta investigación. Sí, porque, Otilia, la Universidad de Cuenca es una universidad pública, entiendo. Así es. Y bueno, yo no sé si entiendo si hubo una gran diferencia o si, bajo su punto de vista,
cómo se pudo atender cuál es el problema que planteó concretamente es el acceso a Internet entre lo que es el sector público, ¿no? Y las universidades privadas, que en Cuenca hay varias, perdón, en Ecuador son varias las universidades privadas que hay y no sé si esto vino discriminando un poco en la práctica a los estudiantes, a lo que es el alumnado, la existencia de políticas públicas que realmente dieran cobertura a esta situación. Bueno, en este caso, pues sí, se vio de cierta manera afectada porque había muchos estudiantes que no tenían los medios para poder asistir a las clases virtuales, Claro, sobre todo los estudiantes que viven o en este caso se trasladaron ya a sus viviendas habituales en la ruralidad, ya que muchos estudiantes vienen de la zona rural a la ciudad, viven aquí, sin embargo, en vista de que los padres muchas veces perdieron sus trabajos, ya no podían sostener al estudiante que esté aquí alquilando un claro, departamento o que pueda cubrir sus servicios básicos. Entonces estos estudiantes volvieron a su domicilio, ¿no? Entonces en este sentido allí era el problema, porque no tenían internet. Desde la Universidad de Cuenca se hizo muchos esfuerzos de proveerles tablets, prestarles claro, ordenadores, pero el problema en sí era el acceso al Internet. Se claro. hizo algunos convenios con, en este caso, con la telefonía que proveía el servicio de Internet. Se hizo convenios, se les dio algunos chips a los estudiantes para que a través de eso se pueda conectar, pero sí fue difícil, sobre todo porque en la zona rural hay mucha deficiencia de este servicio de Internet. No se cuenta al 100%. Y sobre todo aquí es podría decir, es el austro de Ecuador, donde pertenece a la región Sierra de Ecuador, donde hay lugares todavía que ni el servicio, en este caso de energía eléctrica, llega. Entonces, en ese sentido, sí fue bastante complicado llegar a estos estudiantes. Pero a medida que se fue avanzando, pues se iba tomando algunas alternativas. Habían estudiantes que, si bien es cierto, vivían en esa zona rural, se trasladaban al pueblo más cercano para poder ir a un cyber, que es no sé cómo se diría allá en España, no recuerdo el nombre. El cyber aquí es como un lugar donde te alquilan una Sí, computadora con internet y un pues cibercafé, un lugar donde se eh, puede tener acceso. Sí, exacto, sí, exacto, pero igual tenía su costo y muchos estudiantes pues no lo podían acceder. Y en ese aspecto, pues bueno, desde la Universidad de Cuenca sí se hizo un esfuerzo bastante grande, sobre todo con los estudiantes. Es verdad que posiblemente no se pudo cubrir a todos, pero se intentó en lo posible de que no pierdan el hilo. Y es ahí donde surge esta idea de nuestro proyecto, ¿no? Porque queríamos o queremos saber qué pasó, ¿no? Desde la perspectiva como docentes, cómo lo vivimos eh, en esa realidad al dar clases, desde mi propia perspectiva, al dar clases, habían estudiantes que me decían, profesora, no puedo encender la cámara, no es porque no quisiera, sino que como tengo pocos datos, entonces la cámara hace que claro. se disminuyen estos datos. Otros me decían, me mandaban algún mensaje, no puedo conectarme porque no tengo internet, vivo en tal sitio, no tengo acceso ni posibilidad de viajar, aparte de eso estamos confinados, no nos dejan salir. Entonces era una situación de que también como docentes nos poníamos también en el lugar de los estudiantes y pues yo desde mi perspectiva pues traté en lo posible de darles todas las facilidades, de mandarles material, de poder yo llamarles, porque también esa es otra situación, ¿no? No tenían tampoco un servicio gratuito para llamar, ¿no? O sea, ellos, acá todavía se usa el servicio de tarjetas, ¿no? Se pone unos minutos, se terminan los minutos y se acabó, tanto los datos como la Mm, llamada, ¿no? Entonces yo intentaba también de llamarles, de poderles decir, está bien, no pudieron conectarse, entiendo la situación,
Pero bueno, yo creo que eso es justamente la razón de nuestro estudio, porque queremos ver, ¿no? Es verdad que esperamos, Dios mediante, que no haya otra crisis sanitaria como COVID-19. Claro, Sin embargo, es importante que esto sea una lección, ¿no? ¿Qué lecciones nos dejó COVID-19? ¿Dónde poder trabajar? Actualmente la tecnología no puede estar divorciada de la educación en ningún aspecto, ¿no? totalmente. Entonces, en este aspecto, pues tenemos que trabajar, ver dónde fueron los errores, poder de cierta manera, pues, investigar, crear, innovar técnicas, herramientas para que en futuras crisis, pues no nos tome tan novatos como cuando vino COVID, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí fue un trabajo fuerte y eso es lo que queremos nosotros evidenciarlo desde la investigación. O sea, sí, desde la percepción es lo que estoy comentando, pero queremos evidenciar esta información con los datos. Justamente estamos en la etapa del pilotaje del enfoque Un como proyecto. tal cuantitativo dentro del proyecto, porque nuestro proyecto tiene un enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo. En este momento nos encontramos en ese pilotaje para la parte cuantitativa. Desde lo cualitativo ya se levantó entrevistas, sobre todo a los docentes, donde nos manifestaban desde la problemática más importante que vieron fue esta, ¿no? Que muchos estudiantes no pudieron o no podían o hacían lo posible para poder conectarse a las clases y no era porque no querían trabajar, sino porque no tenían el acceso. Por otro lado, también se ha evidenciado desde estos datos preliminares del estudio cualitativo que hubieron también estudiantes que aprovechaban para trabajar mientras estaban, no sé, haciendo de chofer, pues iban escuchando la clase, Ah, o mientras estaban, no sé, atendiendo un negocio, estaban escuchando la clase, o mientras cuidaban a sus hermanitos, estaban escuchando la clase. Entonces, se vio algo que traspasó ya la barrera de una institución como tal, sino que ya fue más allá de lo profesional, ¿no? Ya cruzamos esa barrera de lo íntimo del hogar, eh, más la parte educativa. Es decir, nosotros como docente, pues no solo veíamos al estudiante, sino también vemos qué estaba pasando atrás, ¿no? Sobre claro, todo los que tenían encendida la cámara, ¿no? Y ahí claro, hay unas cuestiones sociales presentes, ¿no? De que sobre todo los estudiantes que tenían que no solamente hacer el rol de estudiar, sino el rol también de trabajar o cuidar al hermanito, a la claro. hermanita, porque la mamá está trabajando, cosas por el estilo. Y ya hablo desde el punto de vista de, aquí nosotros tuvimos casi 4 meses de confinamiento, ¿no? Ya luego cuando salieron de ese confinamiento, y ojo, la zona rural, nunca hubo confinamiento ahí porque tenían que ir a trabajar el Claro, campo. claro. Entonces, en ese sentido, pues se vio esa situación. Y es lo que pudimos ver en esas respuestas que nos daban los docentes que hicimos esas entrevistas a ellos. Y pues hay algunas otras cosas que de verdad impactaron, pero sobre todo, desde lo preliminar es lo que puedo decir en este momento. Desde lo cuantitativo, pues esperamos en unos 3 meses más, pues ya tener resultados más claros, pero en este caso, pues sí fue fuerte todo este cambio, ¿no? Quizás, como lo dije al inicio, la tecnología sí estaba presente, pero llegó pandemia y pues tuvimos que utilizar todas esas herramientas y aprender de esas herramientas, porque también como docentes, pues hay docentes que de cierta manera, como alguno en la entrevista nos decía, la verdad yo no me llevo con la tecnología, pero Claro, no hay otra. tuvieron que adaptarse, aprender sobre la marcha, porque no les quedaba de otra.
Claro. ¿no? Por ejemplo, estas plataformas, Zoom, acá hubo el Meet y otras plataformas que sobre todo los docentes, no sé, con todo respeto a los docentes mayores sobre todo, pues sí se les complicaba un poco esto porque no estaban acostumbrados. Entonces, Claro. aprender sobre la marcha fue difícil también para los docentes y eso también estamos nosotros levantando esa información porque no solo queremos ver desde la perspectiva del estudiante, sino también nuestro proyecto espera dar resultados también desde la perspectiva docente, ¿no? O sea, desde su punto de vista, desde el punto de vista del estudiante, pero repito, de lo preliminar que nos han dicho los docentes, pues sí, fue difícil para ellos adaptarse a este nuevo mundo tecnológico, aprender cómo usar Zoom, cómo aprender a usar plataformas como el Moodle o acá nosotros tenemos una plataforma que es similar al Moodle, se llama iVirtual, pero es muy similar, ¿no? Profesores que en la vida habían tocado esa plataforma y tuvieron que hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí fue un cambio bastante fuerte y que había que aprender, ¿no? Para los docentes más jóvenes, pues esta parte tecnológica no fue tan dura, pero sí es verdad que lo que ellos más indicaban es de que la forma de evaluar sí había que hacer mucha estrategia porque desde los estudiantes, pues los que podían, se intercambiaban las preguntas, hacían una serie de cosas que a la final nosotros como docentes, pues tratábamos de hacer un banco de preguntas con muchísimas preguntas. En lo Encima. personal, yo hacía más de 100, 200 preguntas, 300 preguntas para luego de forma aleatoria puedan llegar a los estudiantes, pero a la final ellos también armaban su plan de contingencia para intercambiarse esas preguntas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso es lo que pretendemos con este proyecto, ¿no? Recoger esas impresiones y obviamente que nos permita también poder dar recomendaciones a futuro, ¿no? Eh, Y, uh -huh. Profesora, y entonces hemos estado hablando, sí, a raíz de lo que nos está comentando, en anteriores charlas que hemos tenido, hay algo en común con el profesorado que está hablando con nosotros y es la necesidad de formar al profesorado en innovación docente. Usted ha dicho algo interesante, que la tecnología no se puede disociar de la educación, pero no solamente, yo voy a más, no solamente la tecnología, sino la innovación. Entonces, por ahí sí que me gustaría también saber cuál es la experiencia o su opinión desde el punto de vista de lo que es las políticas públicas educativas en Ecuador, en la educación superior, sobre si se están implementando o están llevándose a cabo cursos formativos o algunos programas de formación de profesorado para innovación docente, es decir, para innovar en el aula, no solamente para reciclarse desde el punto de vista tecnológico, sino hay fórmulas de metodologías también de innovación que no siempre tienen que estar relacionadas con la tecnología, también lo están, pero que no sé si se están implementando o hay algún órgano dentro de las universidades que se encarga un poco de reciclar al profesorado y cuál es su experiencia. Bueno, desde mi experiencia en la Universidad de Cuenca, a partir bueno, antes también se hacía la capacitación a los docentes, pero pienso que a raíz de la pandemia, pues se ha incentivado y motivado a que en cada receso, por ejemplo, aquí en la Universidad de Cuenca, digo receso porque nosotros tenemos el mismo periodo académico que España, entramos a clase en septiembre, pero hay un receso en febrero. En ese mes, bueno, hay actividades docentes, pero sobre todo desde el Departamento de Innovación, que se llama, pues ha sacado varios cursos que tienen que ver con la innovación educativa, las nuevas herramientas, donde no se obliga al docente, pero sí se lo incentiva para que pueda participar en estos cursos, en estas capacitaciones, para poder, de cierta manera, estar a la par con la docencia y toda la nueva tecnología que existe, porque a la final, si no nos actualizamos, pues lastimosamente, pues vamos a estar con un problema de no poder avanzar
como docentes en nuestras clases, pero sobre todo innovando en el aula, porque cada vez más vemos que los estudiantes pues ya no retienen solamente el conocimiento con una clase magistral donde solo habla el profesor, sino que la idea aquí es que también el estudiante pueda interactuar, pero para que nosotros podamos hacer esa interacción con los estudiantes, pues también como docentes tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos para poder encontrar la mejor metodología de llegar al estudiante, ya que hay muchas distracciones. La tecnología nos ayuda muchísimo en el conocimiento, pero también esa misma tecnología es un distractor, ¿no? Sobre todo en los estudiantes que están a la par con las redes sociales, que con los influencers, que no sé qué, y prefieren conectarse a ellos a escucharnos, ¿no? Y la idea es cómo nosotros como docentes podemos interactuar con los estudiantes y no pierdan el hilo de la clase o simplemente no se aburran, ¿no? Desde la Universidad de Cuenca sí se están haciendo estas capacitaciones, lo dije en febrero, también se hacen capacitaciones en julio, que sobre todo es el receso, aunque normalmente también suelen haber algunos cursos en los cuales pues incentivan también a los docentes que puedan participar. Y desde lo personal, pues yo trato de acudir a todos los que nos invitan porque es necesario y creo que la lección aprendida de la pandemia, pues es que como docentes tenemos que estar actualizándonos día tras día. Pues me parece además que es necesario, con eso que ha dicho usted, de que tenemos que estar actualizándonos día por tras día, porque es muy complicado atender a los estudiantes, porque también nosotros ya padecemos esa brecha digital. Los estudiantes tienen una generación, son mucho más jóvenes que nosotros, y entonces acceden también a toda una serie bueno, tecnologías que generacionalmente son más ajenas a nuestra realidad. Y por último, usted nos ha hablado de su experiencia en la Universidad de Cuenca, pero por su formación también usted ha estado en España formándose y ha sido docente en distintos lugares. Yo no sé si usted nos puede explicar o nos puede hacer algún comentario sobre su experiencia docente en otros centros de educación que no sea la Universidad de Cuenca. No sé si usted ha estado también en Sí, otros centros. sí, justamente yo colaboro con la Universidad Nacional de Loja aquí en Ecuador, también la Universidad Técnica de Santa Elena en la costa, o sea, son dos universidades aparte de la Universidad de Cuenca, sobre todo en programas de maestría, donde soy invitada a colaborar como docente en algunas áreas del conocimiento, sobre todo de investigación, ya que, como lo dije antes, no solo soy docente, también soy investigadora y en este caso, pues, en estas dos universidades, pues, sobre todo trabajo en las áreas de metodología de la investigación, teoría de la investigación, métodos cuantitativos, cualitativos, que es justamente esa área que corresponde a la parte investigativa. Vale, de acuerdo. Profesora, yo le quisiera, ya con esto vamos a terminar, y quisiera darle las gracias por su intervención, por su tiempo y por haber compartido con nosotros este proyecto que me parece muy interesante porque la aplicación también de las tecnologías durante la época del COVID no tiene una lectura igual en todos los sitios, ni en todos los países, ni dentro de cada país, en toda la realidad del país, porque, como usted bien ha dicho, muchas veces los ordenadores nos contaban, nos decían mucho cuál era la realidad del estudiante más allá de la pantalla, porque son realidades muy diversas. Yes. Y es verdad que la educación es un instrumento fundamental para llegar para conseguir la igualdad y para la formación, ¿no? Entonces, bueno, pues deseo que ese proyecto llegue a buen término. Le emplazo también a que el año que viene vamos a tener otro congreso. Si usted gusta, podría compartir con nosotros cuáles son los resultados que está obteniendo. Y nada, quería agradecer a usted y a todos los que nos siguen desde Ecuador, pues su presencia y su participación en el Congreso. Muchísimas gracias y pues por supuesto me encantaría poder el próximo año también ya traer resultados más concretos acerca de la investigación. Cabe indicar que este proyecto ha sido financiado con fondos internos de la Universidad de Cuenca, el cual pues obviamente no son fondos
de mucha cuantía, pero sí nos ha permitido poder avanzar y tener, la verdad, buenos resultados. Entonces, encantada de participar el próximo año. Muchísimas gracias por la invitación y pues estoy a las órdenes en todo lo que pueda yo aportar. Estupendo. Muchas gracias. A todas y a todos les pido que se mantengan conectados para continuar con el ciclo de charlas, conferencias que, bueno, seguimos a continuación. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.